Saludos. Quiero hacerte una advertencia. Este podcast puede que ya lo hayas escuchado en su mayor parte. Verás, el asunto es que estos últimos días he localizado algunos datos nuevos tan interesantes que he decidido añadirlos y regrabarlo. Te pido disculpas, pero ya verás cómo merece la pena. Dentro cabecera. No hay nada nuevo en este mundo, salvo la historia que no conoces. Ahora nos toca descubrir esa historia. Desde Vitoria-Gasteiz, capital en el norte, saludos. Mi nombre es Ismael García Gómez. Soy un arqueólogo que a veces cuenta historias. Historias de nuestra historia. ¿Te apetece escuchar una? Si es así, adelante. Bienvenida, bienvenido a la máquina del tiempo. Cinco, 4, 3, 2, 1, ¡vamos! Hoy nuestro viaje lo hacemos a la Vitoria de finales del siglo XVI. Por aquel entonces, dos facciones de la nobleza rivalizaban por el poder, tanto en el ayuntamiento como en la diputación. Lo curioso del tema es que estas facciones convirtieron la ciudad en una especie de tablero de juego donde hasta los elementos más insospechados servían como una pieza más de la partida, incluidos los conventos y sobre todo los conventos femeninos. ¿Pero qué tenían que ver las monjas en todo esto? Vamos a verlo. Pero antes, permitidme un par de mensajes. Suscríbete al canal o sígueme en Twitter. Allí soy @arqueólogo_, para así estar al corriente cada vez que publique un nuevo podcast. Si te gusta lo que oyes, apoya el trabajo que me lleva a preparar este audio dándole al like o compartiéndolo en redes. Y por último, recuerda que este podcast puedes encontrarlo tanto en iVoox como en YouTube o incluso en Spotify. Basta que teclees Historias de Vitoria y Álava en sus buscadores y ahí te saldrá. Y creo que eso es todo. Venga, ahora sí, despegamos. Mi idea inicial, cuando empecé a elaborar los primeros programas del podcast, consistía simplemente en tratar de sintetizar obras de investigación histórica sobre Álava y Vitoria que, potencialmente, pudieran ser atractivas para el público en general, pero que además, en sí mismas, fueran ya buenos resúmenes de un tema, para que de ese modo la elaboración de los guiones de los podcasts fuera más o menos rápida. Esto último era especialmente importante, pues pensaba que solo de ese modo podría compaginar su elaboración con los proyectos habituales de mi empresa, que son los que al fin y al cabo me dan de comer. Sin embargo, poco a poco, ese plan que tenía inicialmente ha ido variando y complicándose. Seguramente yo mismo no dejo de caer en mi propia trampa. Voy eligiendo los temas que más me interesan y cuando me pongo a leer sobre ellos, no siempre las obras que desde un principio tenía idea de utilizar como base abordan ciertos detalles que son los que me parecen más curiosos, digamos podcasteables, por lo que al final decido investigarlos por mi cuenta y así, maldita sea mi sombra, la producción de cada audio se alarga irremisiblemente. En fin, que quería empezar con esta breve reflexión en plan justificación para intentar sintonizaros, es decir, para intentar que podáis escuchar y valorar estos podcasts de un modo parecido a como los vivo yo. Y es que, en mayor o menor medida, todos acaban convirtiéndose en una pequeña investigación histórica. En el caso de este audio de hoy, voy a ir incluso un poco más allá,
porque lo que he hecho aquí ha sido coger un par de documentos de archivo aún inéditos, ahí directamente a palo seco, los cuales, convenientemente, he diseccionado para convertirlos al final en el guión de este podcast, que como siempre lo que procuro es que tenga forma de relato. Un relato basado en hechos muy reales, recién pescados del mar de la documentación archivística. Como prueba de ello, comprobaréis que una parte importante de su contenido lo componen citas textuales sacadas directamente de los propios documentos. Pero en fin, basta de preámbulos. No sé si acaso conoces Madrid, y si no es así, da igual. Pero si has estado alguna vez por allí, quizá te haga gracia saber que la primera escena de nuestra historia de hoy tiene lugar en el llamado Madrid de los Austrias, y más concretamente en el patio de armas del Palacio Real, un día 14 de diciembre del año 1590. Por aquel entonces, este patio de armas del que os hablo no era mucho más que una extensa explanada y, por supuesto, aquel Palacio Real no era el palacio que conocemos o que podemos ver hoy, sino el viejo Alcázar Real, ese de origen medieval que quedó destruido después de un incendio que se produjo en el año 1734. Para que os hagáis una idea, podríamos decir que aquel descomunal edificio tenía un aspecto muy semejante al del Escorial o al del Alcázar de Toledo. En su interior, las dependencias privadas de los monarcas ocupaban toda la planta principal, mientras que en la planta baja se encontraban las oficinas de los distintos consejos de gobierno, incluyendo, por supuesto, los salones del Consejo Real de Castilla. Pues bien, de estas últimas dependencias, de los salones del Consejo Real, quiero decir, era de donde debía estar saliendo uno de los protagonistas de nuestro relato. Se llamaba Gaspar Ortiz de Zárate, a quien debemos imaginar andando en compañía de algún criado o ayudante. Gaspar había sido enviado por el Ayuntamiento de Vitoria como su procurador y representante legal para recoger en Palacio un importante documento. Este documento lo componían 12 hojas en pergamino, que son las que actualmente se encuentran en nuestro archivo provincial. Seguramente Gaspar las tenía a buen recaudo, acaso guardadas en un gran carpetón, bajo el brazo. Aquel importante documento lo había recibido directamente de manos de Antonio Olmedo, escribano del rey. ¿Y cuál era el contenido de aquel diploma? En realidad se trataba de un completo dossier que contenía, convenientemente compulsados, todos los registros y la sentencia final emitida por el Consejo Real a propósito de un pleito que tenía dividido al gobierno de Vitoria. Tal era la gravedad del asunto que, no pudiendo solucionarse en la capital alavesa, las partes implicadas decidieron elevarlo y someterlo a la mediación de la propia corte. Por eso es que esta primera escena nos trae a Madrid. En fin, que a finales de este año de 1590, después de meses de unas cuantas idas y venidas, dires y diretes, protestas, argumentos y alegaciones, las autoridades reales ya habían emitido un veredicto definitivo e inapelable, un veredicto poco salomónico, que lógicamente solo iba a contentar a media Vitoria. Pero dejemos esta escena madrileña, que no es sino el final de nuestra historia, y vayamos al principio. Programemos de nuevo nuestra máquina del tiempo y hagamos un flashback. Todo comenzó, según cuentan aquellas 12 hojas de pergamino, 3 años antes. Estamos, por lo tanto, en el año de nuestro Señor de 1587. Fue en aquellas fechas que en el convento de Santa Cruz de Vitoria tuvo lugar un primer encuentro que fue el que al parecer desencadenó el resto de acontecimientos. Cierto día se juntaron en la casa de las religiosas Fray Jerónimo de Mendoza, prior del convento de Santo Domingo de Vitoria, y Diego Fernández de Paternina, a la sazón, procurador general de las vecindades de nuestra ciudad. La razón de aquella reunión, o más bien aquello que buscaba el prior de los dominicos con ese encuentro, era convencer al ayuntamiento de las presuntas precarias condiciones en las que vivían
las monjas del convento de Santa Cruz. Por si hay alguien que no lo sepa, os indicaré que las monjas de este convento pertenecían, y pertenecen de hecho porque el convento aún existe, a la rama femenina de la Orden Monástica de Santo Domingo. Es por esta razón que vemos cómo quien representa a las monjas es el prior del convento de Santo Domingo de Vitoria, bajo cuya tutela se encontraba el de Santa Cruz. Pero bueno, sea como fuere, este encuentro debemos imaginarlo no tanto como una entrevista que tuviera lugar en torno a una mesa, sino como una conversación que se desarrolló a lo largo de una inspección ocular que los implicados fueron haciendo mientras exploraban el convento habitación por habitación. Como resultado, una vez inspeccionadas todas las dependencias del cenobio, Diego Fernández de Paternina declaró que, aunque la casa estaba razonablemente fabricada para más de 40 monjas profesas, sin contar las de servicio, le pareció que tenían gran estrechura y muy poca huerta, una huerta muy expuesta además a las miradas indiscretas que desde más de 50 ventanas podían dirigir los particulares que habitaban las casas de alrededor, con lo que las monjas no pueden salir a tomar un poco el aire y recrearse. En definitiva, que después de la inspección, al por entonces procurador Diego Fernández de Paternina, una idea le quedó clara. El convento de Santa Cruz era, a todas luces, y en su opinión, escaso, no reunía las condiciones mínimas exigibles a un monasterio con un número tan importante de monjas. Es por ello que Diego intentó favorecer sus aspiraciones para ampliar el convento, si bien no pudo hacerlo de inmediato debido a que era a fin de año que su cargo expiraba y por lo tanto no se pudo en aquel año, recordemos, hablamos del año 1587, tratar del dicho remedio, por lo cual toda esta cuestión quedó pendiente de solución. Cabe recordar que por aquel entonces los cargos que componían el Ayuntamiento de Vitoria se reelegían cada año, por lo que aquellas iniciativas que se prolongaban demasiado en el tiempo, como esta por ejemplo, sufrían continuas idas y venidas según quien fuera que gobernase. La corporación que lo hizo en el siguiente año de 1588 fue al parecer también favorable a la pretensión de las monjas, hasta el punto de generar la protesta de Gaspar Ortiz de Zárate, que veía al alcalde de ese año demasiado implicado en la cuestión y poco atento a escuchar el razonamiento de aquellos regidores que no creían conveniente acceder al deseo de las monjas. Dijo textualmente Gaspar en su protesta que la pasión que en esto hubo el dicho alcalde se manifiesta en no haber querido oír a mis partes ni recurrir la información que decían sobre la contraindicación de conceder a las monjas lo que solicitan. El debate entre los miembros del ayuntamiento debió ser fuerte. Las posiciones estaban divididas, de modo que no se pudo tampoco en ese año de 1588 tomar una solución definitiva. Nuestras monjas, sin embargo, no se dieron por vencidas e insistieron con una nueva solicitud formal. Nombraron incluso representantes legales, puesto que ellas vivían en clausura y en principio ni siquiera su priora parece que saliera del convento para defender su postura. Sabemos, gracias al contenido de esas 12 hojas de pergamino, que en aquel convento vivían 43 monjas sin contar las sirvientas, a las que también se cita, pero no en número, aunque seguramente también eran muchas. Os recuerdo que en esta época las religiosas de este tipo de conventos procedían casi todas de la nobleza y que dentro del monasterio seguía rigiendo un sistema parecido al de fuera, es decir, las monjas se concentraban en rezar o en las labores más o menos nobles, mientras que los quehaceres más domésticos quedaban a cargo de las criadas. Se llegaba incluso al punto de que algunas monjas contaban con sus propias criadas personales. En aquellas 12 hojas de pergamino también se nos describe una escena que nos permite conocer cómo las religiosas tomaban sus decisiones desde la clausura y las hacían valer en el exterior.
miremos a través de un agujerito cómo tuvo lugar el nombramiento y la concesión de poderes a los representantes legales de las monjas, cierto día que éstas se reunieron en el locutorio, tal como tenían costumbre. Dice el documento: «Sepan cuantos esta carta vieren, como nos, la Madre Priora, monjas e convento de Santa Cruz de la ciudad de Vitoria, que juntas estamos en la red del locutorio del dicho convento, llamadas a campana tañida, según que lo habemos de uso y costumbre de nos juntar para las cosas tocantes y cumplideras al servicio de Dios, que...». Y continúa el documento citando los nombres de aquellos que en un futuro ejercerían como procuradores de las monjas y que fueron: Fray Andrés de San Millán, procurador de la Orden de Santo Domingo en la corte del rey, que representaría a las monjas en Madrid; Fray Bernabé de Güea, miembro de la misma orden y probablemente residente en el convento de Santo Domingo de Vitoria, el cual se encontraba también presente en este acto del locutorio del convento. Por último, Pedro Beltrán de Mendarozqueta, procurador de causas en la ciudad de Vitoria, una especie de abogado, digamos, a quien por cierto más tarde se sustituyó por otro dominico llamado Fray Vicente de Samaniego, fraile profeso de la Orden de los Predicadores, morador en el monasterio de Santo Domingo de los Predicadores de dicha ciudad. Vemos por lo tanto cómo las monjas fueron representadas por 3, o mejor dicho por 4 hombres de leyes, que son los que a partir de entonces hablarán en nombre de ellas. Y bueno, esta es una cuestión sobre la que quiero llamar la atención, pues en las 12 hojas de pergamino constantemente se habla de las monjas, pero salvo en este caso puntual, nunca se las ve o percibe a ellas directamente. No vemos ni siquiera a la priora haciendo declaraciones en el pleito, de modo que a veces os reconozco que no me queda claro si lo que supuestamente se pone en boca de las monjas es realmente lo que ellas piensan o si, como todo apunta, en realidad, tanto los religiosos de su orden como los políticos de la ciudad las estaban utilizando para escenificar una disputa más en la continua lucha de poderes que enfrentaba a las diversas facciones en que estaba dividida Vitoria. Una vez hecha esta advertencia, hora es ya de profundizar en los detalles de aquello que pedían las monjas. Al respecto, Andrés de San Millán, el fraile que la representaba en la corte madrileña, es bastante claro cuando dice: «Están necesitadas de ensanchar la casa en que viven, por ser muy estrecha y falta de aposentos para las monjas e criadas que en el dicho monasterio hay, y de las oficinas necesarias para su servicio. Por ello, pidieron a la dicha ciudad que les hiciese caridad y limosna de una calle que es la despoblada que está a las espaldas del dicho monasterio, que se dice de San Ildefonso y Barrancal, para así cerrarla e incorporarla con la dicha su casa y huerta y con otras huertas que tienen en la otra derecera de la dicha calle, que sin ella no se podían ni pueden incorporar con la dicha su casa y huerta». Como puede verse, lo que las monjas están pidiendo es que se les conceda la propiedad de un tramo de calle, que es justo ese tramo que separa su actual convento de los terrenos que también tienen en la acera de enfrente. De este modo, lograrían unificar todas sus propiedades y ampliar, como pedían, como deseaban, el convento. Pero ¿cuál es concretamente ese tramo de calle? Según señalan los procuradores del ayuntamiento, era un tramo de calle que va del portal de Arriaga de la dicha ciudad a la calle Nueva que sale a la plaza pública de la dicha ciudad. Ese es el pedazo de calle que las dichas prioras y monjas piden, que cae cerca de la muralla que está a la parte de Francia. A ver, os traduzco un poco. Si vamos a los planos antiguos y releemos esta descripción, comprobaremos cómo este pedazo de calle de que se habla coincide con la moderna calle San Vicente de Paúl, que grosso modo es la que aún separa el convento de Santa Cruz de la actual Escuela Infantil Aucharo. El terreno que ocupa esta, así como todas las casas que se encuentran en su misma manzana entre el cantón de Santa María y el de San Ildefonso, eran por entonces
propiedad de las monjas que lo habían comprado algunas décadas antes. En el tira y afloja que se establece a partir de que las monjas hacen su petición, hay una serie de argumentos a favor y en contra que constantemente esgrimen las partes en litigio a lo largo de aquellas 12 hojas de pergamino. Estos argumentos aparecen desperdigados por todo el documento, pero después de bastante trabajo he logrado agruparlos y voy a intentar mostrároslos en orden. Toda esta labor de investigación creo que ha merecido la pena porque pienso que os va a permitir visualizar bastante bien ciertos aspectos de la vida cotidiana en la Vitoria de aquel entonces, aspectos tanto de la vida en clausura como de la vida en las calles. Veamos a continuación, por lo tanto, cómo argumentan las monjas para que el ayuntamiento les ceda en concepto de limosna ese tramo de calle que desean. Lo primero que dicen, lo que más insistentemente repiten, es que es una calle de muy poco provecho para la ciudad, porque la dicha callejuela está despoblada, que no es pasajera ni útil para la dicha ciudad. Es más, para reforzar esta idea, cuentan, describen que desde la primera calle que llaman de Santo Domingo hasta pasar por el monasterio de Santa Cruz y llegar cerca de la iglesia de San Ildefonso, no hay 5 casas ni habitación alguna. Y en el paraje en que se han de incorporar la dicha calleja, no hay casa ni habitación alguna. Frente a los argumentos en contra de una parte de los regidores del ayuntamiento que temen que la cesión de este tramo de calle comporte problemas defensivos, pues las murallas de la ciudad están colindantes, los representantes de las monjas señalan que no hay peligro en ese sentido, puesto que, de extenderse el edificio del dicho monasterio hacia la muralla de esta ciudad, ningún deservicio puede venir ni inconveniente a esta ciudad, porque en toda ella, en toda la ciudad, hay más de 50 casas edificadas y cargadas sobre el muro público, en el cual hay hechos muchos cumplimientos para comodidad de las mismas casas. En este caso, vemos cómo el argumento de las monjas lo que trata es de poner en contradicción al propio ayuntamiento, pues si éste ya con anterioridad no ha tenido problema en conceder los permisos necesarios para que otros construyan sus casas pegando a las murallas de la ciudad, no habría razón para que ahora a ellas se les denegase esa posibilidad de adosar a él en el futuro una parte de su convento. Otro argumento que esgrimen las monjas es que ese tramo de calle, tal como estaba en aquel momento, era un nido de suciedad y enfermedades. Consideran que la donación que están pidiendo será de mucha utilidad para la ciudad, porque se estorbarán y quitarán de la dicha callejuela muchas inmundicias e bestias muertas que en ella se echan, con lo que se inficiona la ciudad y se causan muchas enfermedades en detrimento de la salud de los vecinos y de las religiosas del dicho monasterio. Otro argumento aún, lo que defiende es que es con dicha cesión a las monjas que el orden público en esta zona será mayor, puesto que dicha callejuela está despoblada y en la parte más remota de la ciudad y apartada del converso ordinario y que por esta ocasión han sucedido y suceden en ella muchos insultos y muertes y deshonestidades y otros delitos. Y aquí me vais a permitir que diga que esta parte de las deshonestidades es una de las más curiosas, incluso divertidas, diría, del contenido de aquellas 12 hojas de pergamino, ya que las monjas no escatiman detalles acerca de cómo son las molestias que reciben de la gente que frecuenta esa calle cuya donación están solicitando. Cuentan, por ejemplo, cómo muchas veces estudiantes y otras gentes libres han tirado y tiran piedras a las rejas y ventanas que el dicho monasterio tiene sobre la dicha callejuela y se han atrevido a espantar a las dichas monjas por las dichas rejas y las han inquietado e inquietan con palabras deshonestas que las han dicho y dicen por la dicha callejuela y escuchándolas lo que tratan y comunican entre sí. En efecto, como veis, se especifica cómo, a menudo,
Muchas veces personas malintencionadas se han atrevido a espantar al dicho monasterio por la parte de la dicha calleja para ver lo que las monjas hacen por las rejas que tienen. Y sí, denuncian también que les lanzaban piedras, las cuales a veces alcanzaban el interior del convento y llegaban a les quebrar los platos y escudillas con que servían en el refitorio. Y también me encanta esta referencia a aquellos mozos traviesos de los que habla Francisco de Lorriaga en sus declaraciones cuando dice que, habiendo sido el año pasado alguacil de la dicha ciudad, saliendo a rondar, como es uso y costumbre muchas veces con mis merinos, me encontré algunas vihuelas dando músicas y cantares deshonestos muy trasordos, inquietando a las dichas religiosas y no sirviendo sino de cueva de ladrones. No sé si visualizáis la escena, pero de ser cierta la denuncia, poco menos que tenemos que imaginar al típico tuno cantando con su bandurria e interpretando desde la calle una serenata dedicada a la no menos típica monja, joven monja, imagino, que le habría robado el corazón y que acaso escuchaba al otro lado de los muros de la clausura. En fin, sea como fuere, la consecución de dicha calle permitiría a las monjas ampliar el convento y de ese modo evitar, y esto es importante, que las naturales de la dicha ciudad, que quieren ser religiosas, por no sufrir la grande estrechura de este convento, decidan irse, como se van, a tomar hábito de religiosas a monasterios de otros lugares. Y digo que es esto importante porque hasta cierto punto los conventos de clausura en aquella época y para ciertas familias de la nobleza local funcionan como verdaderas guarderías de hijas no casaderas. Y obviamente estas familias, aunque en clausura, prefieren tenerlas cerca de casa, a ser posible en la misma ciudad, para de ese modo poder visitarlas y mantener un contacto con ellas. Pero vayamos ahora al interior del convento. Veamos qué es de lo que disponen o no las monjas que en él habitan y si sus dependencias son suficientes. Según las religiosas y sus representantes no dejan de repetir, las reducidas dimensiones del monasterio no les permiten disponer ni de la necesaria casa de labor, ni de un noviciado, y tampoco de una enfermería. De esto último es quizás de lo que más se lamentan, porque de ordinario ha habido y hay muchas enfermedades en el dicho monasterio, y se han muerto muchas monjas en breve tiempo, y por ser tantas las que hay, y la casa tan estrecha, no se reciben otras muchas que quieren entrar en religión. Es decir, que se dispusiesen de una enfermería y más espacio, podrían acoger muchas más monjas, un argumento muy potente para convencer a las familias de los gobernantes en la ciudad, pues a buen seguro muchos estaban buscando plaza para sus hijas, hermanas o incluso madres viudas. Si hemos de creer los argumentos en favor de la ampliación y construcción de una enfermería, resulta que al parecer en el mes de septiembre del año pasado de 89, enfermaron muchas monjas y murieron 4 de ellas. La estrechez, por lo tanto, sería fuente de enfermedad y contagio, un contagio especialmente favorecido por las condiciones de la clausura, por lo que efectivamente una ampliación de las instalaciones sería a priori un buen remedio. Las monjas echan también de menos otro tipo de habitaciones necesarias y habituales en muchos conventos, por ejemplo, un dormitorio adecuado. Algunos testigos señalan que aquel convento de Santa Cruz tiene un dormitorio muy estrecho y unas alcobillas en que con dificultad cabe la cama de cada una de las monjas, y que no tienen donde se juntar para hacer labor, sino en una pieza muy necesaria para el servicio de la casa, y esta es tan estrecha y corta que dificultosamente caben sentadas en ella, y que ésta responde a la misma calleja sobre cuya dación se trata, como también corresponde la cocina, que sale a la dicha calleja y que además de esto se sirve de otra pieza de enfermería donde si caen 2 o más enfermas han menester de estar juntas. Es curioso, por la época de que hablamos,
que exista por parte de las monjas o sus representantes una cierta sensibilidad con respecto a la seguridad, vamos a decir, antiincendios. Señalan las religiosas que en el edificio que dicho monasterio tiene no hay más que una sola escalera, ni la puede haber, y para cualquier caso que aconteciese de incendio es de grandísimo peligro, porque si en la dicha escalera prendiera fuego, necesariamente se habrían de quemar todas las dichas monjas. En fin, que están pidiendo más sitio donde, entre otras cosas, poder instalar una segunda escalera, la cual serviría, en palabras actuales, como salida de emergencia o como escalera de incendio, si queréis. Pero seguimos con otros argumentos que las monjas esgrimen y que nos permiten imaginar cómo era o cómo querían que fuera su vida en el convento. Al parecer, el monasterio disponía de sus propios ahorros que habían empleado en ir comprando a lo largo de los últimos años algunos terrenos alrededor del convento. Sin embargo, si no conseguían que se les donase la calle, toda aquella inversión podía caer en saco roto. En palabras textuales, las religiosas declaran tener, tomadas y compradas de muchos años todas las huertas que están detrás de dicho monasterio, desde la puerta que llaman de Urbina hasta emparejar con la huerta del dicho monasterio. En ello han invertido y gastado muchísimos dineros, y si no extendiesen el edificio de la dicha casa, les serían inútiles y sin provecho. Esos fondos e inversiones habían podido hacerlos porque se habían quitado de lo que tenían de comer, para así ahorrar y comprar como compraron 2 casas y 3 huertas que están en paralelo al propio convento, aunque separadas del mismo por una calle que está en medio. Una calle que no es sino lo que las monjas quieren adquirir y que, recordemos, se corresponde con la actual San Vicente de Paúl. De modo que, como podemos ver, las monjas llevan años desarrollando una estrategia de inversión y compra de suelo urbano muy bien calculada. ¿Pero por quién? ¿O por qué? ¿Era solo cosa de las religiosas o había otros intereses de fondo? Ya veremos cómo efectivamente sí que los había. Pero por ahora lo dejo aquí. Será solo durante unos pocos días. Os espero en el próximo podcast en el que seguiré con el segundo capítulo de esta historia. Un capítulo donde veremos cuáles son los argumentos y las estrategias que desplegaron todos los que se oponían a las monjas. Descubriremos además nuevas curiosidades sobre cómo era la vida en aquella Vitoria del siglo XVI. Lo dicho, con esto, por hoy ya hemos llegado al final de nuestro viaje. Compañera, compañero, espero verte por aquí la semana que viene. Recuerda que el próximo martes subiré un nuevo viaje en el tiempo. Si todo ha ido bien, te agradecería que me lo hicieses saber plantando un me gusta a este audio. Si además compartes en redes el podcast, mejor que mejor. Todo ello me servirá de incentivo para seguir elaborando más y mejores historias de Vitoria y Álava. Recuerda que esta es una iniciativa que realizo sin apoyos y confeccionar todo este material lleva su tiempo. Por ello, aunque solo sean simbólicos, tus me gusta son importantes para seguir con ánimo en esta labor divulgadora. Ya sabes, si quieres enterarte cuando publique nuevos capítulos, suscríbete al canal o sígueme en Twitter. Allí soy @arqueólogo_. En fin, sea como fuere, es que ricasco por la escucha. Agur agur.